Bienvenidos amigos. En esta ocasión tenemos una entrevista especial con alguien que ustedes ya conocen y es un invitado habitual en este canal, que es el doctor Luis Zapater Espi. Ustedes ya saben, es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, fue juez en España, fue vicepresidente de un partido político allá también y ahora es catedrático de la Universidad de Baja California en La Paz y es autor además de varios libros. Uno de ellos es un libro de referencia para todos los que estudian o desean conocer el derecho, que es precisamente Teoría del Estado desde el Teoría origen del a la Estado, es al que me globalización, refería. y el último Menciona tus sobre, libros, sobre por favor. Varela. Sí, bueno, tengo varios. Uno es el nacionalismo ruso, otro es sobre Asia Central. El nacionalismo ruso es un estudio sobre los movimientos nacionalistas rusos y el romanticismo nacionalista ruso. El libro sobre Asia Central explica la evolución de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, con el problema del islamismo, conflictos étnicos. El libro de Teoría del Estado, desde el origen a la globalización, es una exposición de la evolución de las sociedades sociopolíticas desde la edad de piedra hasta nuestros días, con la crisis del Estado del bienestar, con referencias a los elementos del Estado, clases de Estados, formas de Estado, derecho internacional. Y por último, el libro de Pedro Varela, que es el que habla de la represión de la libertad de expresión en la Unión Europea. Muy bien, bueno, pues bienvenido Luis, gracias por aceptar estar de nuevo con nosotros. Precisamente hoy quisimos hacer esta entrevista porque aunque la gente vea este video en días posteriores, pero lo estamos grabando un martes 13 de mayo del 2025, que quisimos aprovechar la festividad de Nuestra Señora de Fátima, que estamos conmemorando el 118, ¿no? Aniversario de su primera aparición allá en Portugal. Y por eso quisimos hacer esta entrevista para hablar un poco de Fátima, de algunas de las revelaciones y profecías y también del nuevo papa que estamos ahora estrenando, que es el que fue cardenal Robert Francis Prevost, o Prevost en francés, Martínez, de origen también español, y bueno, pues las perspectivas que pudiéramos tener, y tú como abogado, y él además que es experto en derecho canónico, pues yo creo que también tienes mucho que aportar sobre esta persona que ahora estamos teniendo ya al frente de la Iglesia Católica después de estos años desastrosos que tuvimos con Bergoglio. Bueno, pues gracias Luis, adelante, te dejo el micrófono y tú toma el tema desde el ángulo que gustes y pues si quieres empezar con lo de Fátima, lo que tú desees comentarnos, por favor. Muchas gracias. Ante todo, es un honor poder hablar este día tan especial relacionado con Nuestra Señora. De hecho, pues en Aquí la Voz de Europa, otro canal de YouTube, pude hablar sobre la infiltración de los grupos masónicos en la Iglesia. Justo coincidió con también un 13 de mayo, fue un gran honor. Y bueno, antes de empezar quisiera unas pequeñas oraciones y así que nos apoye Nuestra Señora y también el Espíritu Santo en lo que podamos decir, que nos puedan iluminar. Pues la primera sería la oración especial que Nuestra Señora dejó a una pastora alemana que por mucho trabajo ya no podía comprometerse a rezar 9 rosarios. Entonces hay una oración que un sacerdote alemán pudo transmitir al mundo y que dice así: Dios te saluda María, bueno, in nomine Pater, Filii, Espíritu Santo, amén. Dios te saluda María, hija de Dios Padre. Dios te saluda María, Madre de Dios Hijo. Dios te saluda María, esposa de Dios Espíritu Santo. Oh María, yo te saludo 33.000 veces, como el arcángel San Gabriel te ha saludado. Y sé que agrada a tu corazón, como también agrada a mi corazón, que el santo arcángel te haya traído el saludo celestial. Ahora son 3 Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también me gustaría la breve oración que precisamente, si no me equivoco, corrígeme tú, fue el Papa León XIII el que encomendó que al final de cada misa se pudiese recitar
en contra del malo, ¿no? Libéranos a malo. Eh, que tú, bueno, realmente es una oración muy importante en la lucha contra los demonios, ¿no? Claro. Aquí tengo la medalla de Sante Ah, muy Michele. bien. Sante Michele Arcangele defendenos imperio contra nequicia met insidias, diaboli esto presidio, impereti video supplicer de precamur, tu princes milice celestis, satana maliosque et spiritus malignos, quad pergavantur in mundo ad perditionem animarum, divina virtute ad infernum detrude. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, pues la verdad es que yo no tengo tanta información como la que tienes tú sobre el cónclave. De momento, de entrada, qué bueno que ya pues esta etapa de la mafia de San Galo pasó, esperemos, a la historia y en principio, por lo que he podido informarme, todo está bien, todo es legal y las formalidades que sucedieron al nombramiento también lo demuestran, pues nada más de la manera que iba vestido el Santo Padre. Y quería empezar comentando, aunque no hay relación científica entre las casualidades, pero sí que pueden ser indicativas de lo que vamos a ver con el pontificado, porque la efemérides de su pontificado, Él fue elegido él el fue 8 de mayo, que eh, además ese día es el día de una de las principales advocaciones de Argentina, de la principal advocación mariana de Argentina, y además es el día que se conmemora la aparición de San Miguel Arcángel precisamente en el Monte Gárgano, en Italia. una cosa muy interesante. Hay quien pone en cuestión las profecías de San Malaquías, hay quien dice que se han ido cumpliendo, no es algo que en lo que se tenga que creer necesariamente, pero sí que llama mucho la atención las coincidencias que ha habido. Pues según las mismas, sería el último Santo Padre, al cual se llama Pedro el Romano. Y llama la atención que Robert Prevost, RP, las iniciales son a la inversa que Petrus Romanus, ¿no? Una Exacto, coincidencia. es cierto, es Parece, cierto. parece una coincidencia. Lo cierto es que San Malaquías decía que correspondía a nuestra época por el número del sucesor de San Pedro, el último representante, que además lo asociaba con el lema impersecuciones, con lo que venía a señalar que sería una etapa durísima, la etapa más difícil para la Iglesia, porque estaría sometida a una persecución de tipo ideológico, también físico, limitación de los derechos de los fieles, aparte de lo que estamos viendo alrededor del mundo, ¿no? En la India, en Pakistán, en tantos lugares donde hay persecución contra los cristianos, en África, por el Boko Haram, es decir, una situación también en la misma Europa occidental cuando hay gente que está siendo detenida por no ya rezar en público, sino que la policía les para y les pregunta qué están pensando. Estoy rezando. Ah, pues si usted está rezando no puede estar aquí, queda detenida. Esto está pasando en Reino Unido, esto está pasando en Canadá. Es una etapa de persecución. Lo que decía esta profecía sobre pues Pedro Romano es que pues vendría ese último papa y coincidiría con la destrucción de la ciudad de las siete colinas y luego el juez juzgaría a toda la humanidad. Es decir, sería el fin de los tiempos, la culminación de ese pontificado. Respecto a lo que es su biografía, pues realmente es muy interesante que de entrada es una persona muy versada en las ciencias, un matemático, es decir, una persona racional que no se basa en imaginaciones, sino en la realidad de las cosas. Es una persona muy sencilla. He leído que no tenía coche, carro propio en el Perú, que iba en burrito o en caballo a visitar a las personas más necesitadas. Llegó a la fe, como le ha pasado a varias personas muy destacadas en la Iglesia, por la razón más que por la misma creencia, es decir, como Santo Tomás, la iluminación le llegó por medio de las matemáticas, vivió en seminarios agustinos desde su adolescencia. Cuando era muy joven no le gustaban los videojuegos, ni las parrandas, ni beber, ni discotecas, ni pubs, una persona muy tranquila, no buscó protagonismo público, tiene una gran biblioteca, es amante de los libros, no le gustan las redes sociales tampoco, y en el tema de la comida muy sencilla, el arroz con pollo dicen que es su plato favorito. No le gusta perder tiempo en vacaciones, es más, siempre le ha gustado trabajar, no le ha gustado tener ocio.
y realmente rechaza las cuentas bancarias, tampoco tiene por obediencia al voto de pobreza. Siempre ha obedecido, nunca ha pedido nada y pues realmente es una persona además que une el continente americano con el europeo, con esa familia de origen francés, italiano, español, su nacimiento en Estados Unidos, en Chicago, su desempeño de su labor pastoral en el Perú. Realmente yo lo veo muy, muy responsable de la labor que tiene, porque si interpretamos el lenguaje gestual en el momento de su nombramiento se le veía un rostro de mucha preocupación, las manos entrelazadas un tanto nerviosas, la mandíbula apretada, es decir, una persona que es muy consciente de que es una enorme carga la que cae sobre sus espaldas y que va a hacer, creo que, lo mejor. Por lo menos tenemos que dejar el beneficio de la duda, porque una cosa que me ha molestado mucho es que hay personas que pretenden ser más papistas que el Papa y dicen que, bueno, como ha sido Bergoglio, el que tenía gran confianza con él, es un producto de Bergoglio, va a ser el continuismo y lo están prejuzgando para mal. Y no tiene que ver una persona con otra. Podríamos poner varios ejemplos históricos. El rey Juan Carlos emérito era el hijo político favorito del generalísimo Franco y luego tiró por la borda todo lo que hizo Franco. En Rusia, cuando pasó el breve gobierno de Stepashin, después de que Yeltsin tenía una enfermedad y ya no podía gobernar, le tocó el turno a Putin y Putin rehizo todo lo que había deshecho Yeltsin. Es decir, el hecho de que se había congraciado con Yeltsin no quiere decir que fuese a hacer después lo que Yeltsin quería. Incluso he leído algún artículo, aparte en una revista que aparentemente es muy de derecha en España, pero yo sé que el periodista que la dirige es un agente intoxicador porque ya tuve muy mala experiencia con él y sé por dónde anda y lo que pretende, que es crear división en los grupos patriotas. Este señor invitó a una periodista presuntamente muy católica, más papista que el Papa, que decía todas estas cosas, que no hay que esperar nada bueno que él, que la Iglesia ha naufragado y que el Espíritu Santo se había equivocado nombrando a este señor. Es decir, que estamos aquí ante una blasfemia o ante una herejía. ¿Cómo puede juzgar las intenciones de Dios? Porque, pues realmente, hasta las cosas que nos parecen malas no somos quienes para juzgarlas, porque es como si juzgara la inteligencia de un insecto, la de un ser humano, como poco, ¿no? Por poner un ejemplo fácilmente comprensible. Es decir, pues realmente, hasta de las cosas malas, como decía Santo Tomás, Dios saca lo mejor para la humanidad. Entonces no podemos estar en un plan de prejuzgar, atacar, condenar, criticar, porque precisamente lo que quieren los demonios es esa separación, esa división en los últimos tiempos, pues para que al final sea una iglesia minúscula y todo el rebaño esté disperso y además enfrentado. Claro. He tocado Oye, hay muchos un puntos. dato ahí muy interesante de la formación académica de la actual Papa. Ya lo mencionaste un poco, pero quisiera abundar un poco más de esta combinación triple, este triángulo que a mí me parece fascinante, ¿no? Porque es, por un lado, como tú dijiste, es matemático, por otro lado, fue formado en la cuestión de la filosofía, nada más y nada menos que en la universidad más tomista que hay en Roma, que eso también es fundamental. Y el tercer punto es que es agustiniano. Es decir, me parece que tiene, los agustinianos, yo los que he conocido, pero además por tradición, son gente muy sólida, intelectualmente formada, pues muy austeros, digamos, como los franciscanos, pero muy sólidos como los jesuitas clásicos me refiero, ¿no? Cuando fueron fundados originalmente, pero son de las órdenes que a lo mejor no hacen mucho ruido, a lo mejor nos queda un poco el mal recuerdo, ¿no? De que un agustiniano partió la iglesia en dos, que fue Martín Lutero, pero quizá ahora venga este otro agustiniano a reunir esa iglesia que ahorita está partida en dos como la dejó Bergoglio y quizá ahora venga a hacer esa labor de cicatrización. Pero a mí me parece que estos tres lados de este triángulo de su formación son fundamentales porque estamos ante una mente que pudiera en la parte filosófica no pedirle nada a Juan Pablo II, digamos, ¿no? En la parte científica y racional quizá no le tenga nada que pedir a un Ratzinger por la parte del matemático y también en la parte intelectual a ambos en la formación agustiniana, ¿no? No sé cómo tú veas ese factor que para mí de entrada me parece una garantía porque mucha gente que conoció a Bergoglio decían que pues con trabajo se había sacado su formación de sacerdote y que ni siquiera
que había ido a sacar un doctorado en Alemania y que pues obviamente no lo terminó, no pudo, y nunca pudo escribir una tesis doctoral y que además dicen, eso no me consta, pero pues la gente que lo conoce eso dice, que después de que se ordenó, pues ya no volvió a tocar un libro nunca más, ¿no? O sea, que tiene una formación realmente bastante limitada, todo lo contrario a lo que se ve ahora con este papa, ¿no? Yo creo que es excelente esa noticia de una persona que está en la Orden de los Agustinos y es tomista, porque la filosofía cristiana medieval, que fue la que tuvo el mundo occidental durante el largo periodo de la Edad Media, de casi 1000 años, empezó con San Agustín ya al final del Imperio Romano, en el siglo V, y termina con Santo Tomás a partir del siglo XIII, ¿no? En la Baja Edad Media. Y se complementan perfectamente porque San Agustín fue una persona que le gustó mucho el neoplatonismo, es muy idealista, admiraba mucho a Platón adaptándolo a la exigencia de la religión cristiana, y lo que ocurre es que la Iglesia necesitaba una nueva filosofía para fundamentar el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue la institución que defendió frente a las invasiones que hubo de sarracenos, vikingos, húngaros, turcos, mongoles. Necesitaba la Iglesia sustentar el Estado, y San Agustín era, por la época que vivió, por lo que sufrió, por ese fin del Imperio Romano, era bastante pesimista respecto del Estado, llega a llamar al Estado cueva de ladrones, mientras que Santo Tomás ve lo positivo en el Estado y trata de edificar un Estado cristiano, y de ahí la brillante definición que da de Estado como causa material, formal, eficiente, con todos sus elementos. Entonces, Santo Tomás bebe de las fuentes de Aristóteles, mientras que San Agustín bebe en Platón. Entonces, esa combinación Platón y Aristóteles es lo que dio esa cohesión a la filosofía cristiana, esa manera de ver el mundo que había en los príncipes cristianos de la Edad Media. Eso garantizó también, como se trasladó a la política, un periodo de paz, porque la guerra más destructiva de la Edad Media es la de los 100 años, que es al final ya de la Edad Media. Eran guerras pequeñitas donde moría poca gente por regla general en la Edad Media, y lo debemos mucho a esa filosofía que también tuvo su traducción en la política. Entonces yo creo que es un papa muy bien preparado para los tiempos en los cuales estamos. Y una cosa que me gusta mucho es el nombre que ha elegido, porque tanto León Magno como León XIII, que son los dos únicos leones que he podido estudiar un poco, prestaron un servicio extraordinario a la Iglesia. León Magno pues tuvo que desplazarse a Mantua, 405 kilómetros al norte de Roma, para frenar ahí a Atila. De manera inexplicable, un conquistador bárbaro que había copiado la tecnología militar de Roma y había derrotado a los romanos en la mayoría de las batallas, tuvo que dar media vuelta después de hablar con el Papa, salvó a la Iglesia y salvó al mundo occidental. Y en cuanto a León XIII, ayudó a que la Iglesia pudiese defenderse frente al embate de las ideologías anticristianas, liberalismo y socialismo marxista. Y yo soy un gran admirador de León XIII y lo he citado profusamente, de hecho, en un artículo que escribí criticando el dogma de la soberanía nacional o popular, ¿no? Tenemos la idea de que el pueblo es soberano, de que el pueblo es libre, y eso es una idea preconcebida que no resiste el análisis científico. Y para criticar esa teoría cité mucho a León XIII, porque él hizo una gran exposición criticando la teoría de la soberanía nacional. Pues, si quieres más adelante, al hilo del debate que tengamos, lo podía comentar, aparte Por de... favor, sí, claro. ¿Y de qué se trata esa, o sea, a qué vino a cuenta que escribiera esta tesis León XIII sobre la soberanía? El problema es que las democracias de partido se han basado en la idea de que lo que decida la mayoría es lo adecuado, cuando, si la mayoría no tiene una evolución espiritual y una base cultural suficiente, puede ser manipulada, los demagogos o incluso terroristas pueden engañar al pueblo. Y ya se vio con la Revolución Francesa, la primera vez que se declaró en Francia el sufragio universal para los varones, en que desembocó en la guillotina a todo tren, porque Marat, Antoni y Robespierre empezaron a cortar cabezas, primero la del rey, luego de la reina, los obispos, la alta nobleza, luego la baja nobleza, luego los revolucionarios de derecha girondinos, luego los de la misma izquierda que sospechaban contra ellos. Entonces, ha sido fuente de bastantes calamidades el presumir que la gente necesariamente va a dar lugar al mejor gobierno simplemente aceptando ese dogma de la soberanía nacional o popular. Y yo escribí un artículo criticando todo eso y cité bastante a León XIII, porque de hecho, pues León XIII dice
muy inteligentemente que muchas veces pues, se ha justificado ese dogma de la soberanía nacional o popular para gobiernos abusivos, gobiernos que suprimen los derechos básicos de las personas y que actúan en nombre del pueblo, ¿no? Entonces, lo que venía a decir León XIII es que la autoridad política viene de Dios y si nosotros pensamos que tiene que venir de otra fuente, estamos en el riesgo del error, estamos en el riesgo de dar paso al abuso de poder que actúan en nombre del pueblo. Entonces, lo decía magníficamente bien León XIII cuando dice: las teorías sobre la autoridad política inventadas por ciertos autores modernos han acarreado a la humanidad serios disgustos y es muy de temer que andando el tiempo nos traerán mayores males. Negar que Dios es la fuente y el origen de la autoridad política es arrancar a esta toda su dignidad y todo su vigor. En cuanto a la tesis de que el poder político depende del arbitrio de la muchedumbre, en primer lugar se equivocan al opinar así. En segundo lugar, dejan la soberanía sentada sobre un cimiento demasiado endeble e inconsistente, porque las pasiones populares estimuladas con estas opiniones como con otros tantos acicates se alzan con mayor insolencia y con daño de la República se precipitan por una fácil pendiente en movimientos clandestinos y abiertas sediciones. La naturaleza enseña que toda autoridad, sea la que sea, proviene de Dios como de suprema y augusta fuente. La soberanía del pueblo, que según aquella reside por derecho natural en la muchedumbre, independizada totalmente de Dios, aunque presenta grandes ventajas para halagar y encender innumerables pasiones, carece de todo fundamento sólido y eficacia sustantiva para garantizar la seguridad pública y para mantener el orden en la sociedad. Yo creo que es una magnífica refutación de ese dogma sacrosanto que aparece en nuestras constituciones de la soberanía nacional o popular, que aparte es mentira, no existe. La soberanía está en quien controla el poder ejecutivo, legislativo y judicial de un país, es decir, los partidos que se reparten el poder en el ejecutivo y en el legislativo, y por desgracia en México hasta mandan de los jueces y más con la reforma judicial que va a haber, como sabemos, ¿verdad? Claro, claro, pues excelente exposición en este punto específico porque ya hace ciento que 30 años, ¿no? Que el Papa León XIII desmontó este mito que es fundamental y es qué bueno que lo trajiste aquí al tema porque a la gente le va a quedar muy claro también este es un tema muy importante. Yo creo que al Papa León le va a tocar enfrentarse a algunos de los temas más importantes. Por ejemplo, este dilema que hay actualmente también entre el globalismo y las identidades nacionales, ¿no? Porque eso también es otro tema y yo creo que va a tener que escribir alguna encíclica al respecto porque ahora estamos en el otro extremo donde se diluyen, o sea, lo que acabas de hablar de la soberanía era precisamente una visión de darle a un ente que pues es todos y nadie al mismo tiempo, pero que sabemos que es una cúpula de poder, ¿no? El que se quiere tomar esa o abrogar ese derecho de decir la soberanía soy yo, pero ahora estamos en el otro extremo donde la soberanía, no la soberanía, sino las identidades nacionales, que es muy diferente a las soberanías, están siendo aplastadas por este modelo globalista que exige precisamente que desaparezca lo que distingue a una nación de otra, borre su historia y sus características esenciales, espirituales, históricas, geográficas, etcétera, ¿no? Todo lo que se ha ido acumulando con el paso del tiempo para que queden al servicio de los intereses económicos, ¿no? Entonces yo creo que también es un tema que le va a tocar el enfrentar, ¿no? Sí, yo he visto alguna crítica de la gente que ha criticado mucho a Bergoglio diciendo, no, este papa va a querer que siga la inmigración masiva, ilegal, porque es el papa pro inmigración. Yo creo que está mal enfocado. Pues como cristiano, él tratará de que las personas que tienen que cambiar a otro país tengan su dignidad salvaguardada al máximo, pero una cosa muy diferente es favorecer el multiculturalismo, toda esa mezcla que han querido hacer, la destrucción de nuestras identidades. Entonces, en este sentido, habría que ver cuál es su posición, que pues no es tan extraño en la Iglesia que haya gente que se oponga a todo este plan de subvertir, de destruir las identidades nacionales, porque el mismo cardenal Sara lo criticaron mucho y le dijeron, ¿cómo siendo usted negro y africano habla en contra de la inmigración masiva en Europa? Pues él dijo, pues porque Europa tiene derecho a seguir siendo lo que fue, sobre todo a seguir siendo cristiana. Y ya de entrada, con la cantidad de gente musulmana y de otras religiones que están entrando, hay muchos lugares donde cada vez es más arriesgado ser cristiano, ¿no? Entonces,
es un tema bastante interesante y del que se va a tener que pronunciar porque el objetivo que tienen los globalistas es conseguir esa sociedad multicultural totalmente en Europa y en el resto del mundo. Si el experimento europeo acaba como ellos quieren, al final es todo el mundo una mezcla que nadie sabe de dónde sale, nadie sabe pues quién es su padre o su madre, porque somos todos una mezcla sin identidad y muy fácilmente manipulables porque es una cultura que tiene un poquito de cristianismo, un poquito de islamismo, un poquito de judaísmo, un poquito de budismo, un poquito de taoísmo y así pues todo revuelto y más fácil el engaño colectivo, ¿no? Y fíjate que hablando de este tema, presidente, que va a ser uno de los temas que él va a tener que revisar y yo creo que reenfocar, porque una cosa es lo que la iglesia pues ha sido siempre protectora, ¿no? Con el migrante y sobre todo pues con el que tiene que huir por cuestiones políticas o lo que sea, ¿no? De persecuciones. O sea, la iglesia siempre los ha acogido, siempre los ha protegido, etcétera, ¿no? Esa es una cosa, pero otra es cuando, como lo hizo Bergoglio, usarlo como una bandera de destrucción civilizatoria, que es muy diferente. Y fíjate, en este punto yo creo que aunque políticamente se ha querido explotar mucho esos tweets y esas manifestaciones de cuando era Cardenal Prevost, que quizá era un poco escéptico, si no es que contrario, pues a la postura ideológica de Donald Trump, vamos a ponerlo de esa manera. Pero yo creo que ahora ya como Papa, él estaría mucho más cercano a la visión o la evaluación que fue a dar JD Vance, tú recuerdas, hace algunos meses, creo que fue en febrero, cuando fue a reunirse por primera vez con los líderes europeos, a decirles, ustedes le tienen miedo a su población y ustedes son el peor enemigo que tiene Europa porque están tratando de demoler los cimientos sobre los que se ha levantado esta civilización durante 2000 años, incluyendo el cristianismo. Entonces, ahora yo creo que el Papa León XIV y JD Vance, es decir, bueno, esta parte católica de la administración de Donald Trump, creo que van a tener más coincidencias que diferencias, porque es muy claro que Francisco pues estaba peleado a muerte con Trump y con su movimiento, y Trump igual, no soportaba a Francisco, pero ahora creo yo que van a cambiar por completo los equilibrios y las visiones, porque el mejor aliado que va a tener el Papa León XIV para cualquier iniciativa a nivel global que quiera lanzar, pues va a ser el mejor aliado, pues es el presidente de su país natal, que es Donald Trump, y el mejor aliado moral para cualquier iniciativa que quiera emprender Donald Trump va a ser el Papa. Es decir, yo creo que no van a poder encontrar un mejor aliado y posiblemente pudiéramos estar ante una nueva relación especial como la que se dio entre Ronald Reagan y Juan Pablo II, con la cual destruyeron el comunismo y tiraron la cortina de hierro y el muro de Berlín. A lo mejor soy muy optimista, pero creo yo que pudiéramos ver un nuevo proceso similar en este. ¿Por qué? Te voy a decir por qué otra cosa. Porque naturalmente, digamos, biológicamente calculamos que el Papa León XIV, pues yo creo que va a estar gobernando al menos 15 años, digo, porque sería un más o menos el promedio en el que murió Juan Pablo II, Francisco murió de 88, es decir, unos 15 años cuando menos. En esos 15 años estamos hablando de que es el cuatrienio que va a correr en paralelo con Trump, pero además, como yo me imagino, que va a, a quedar la presidencia de Estados Unidos dentro de las manos del movimiento de Donald Trump, y ya sea que vaya a gobernar JD Vance o Marco Rubio, cualquiera de ellos dos, probablemente 8 años más. Es decir, estamos hablando de cuando menos 12 años. A lo que voy es que en estos 12 años que van a correr en paralelo al pontificado de León XIV, me imagino que van a estrechar alianzas porque tienen enemigos en común que van a querer destruir. O sea, la ideología de género, el globalismo y muchas cosas, por lo cual los dos creo yo que se necesitan, ¿no? No sé cuál sea tu opinión al respecto. Sí, difícilmente podrían ir peor las cosas que con Bergoglio, porque era un enfrentamiento muy diametral, muy directo, y ya de entrada yo creo que aunque no haya habido un acuerdo ideológico inicial, solo el hecho de que sea un estadounidense el que esté en el trono de San Pedro ya le habrá agradado a Trump, ya predispone para un diálogo, hablan el mismo idioma, son de la misma cultura de origen
y eso puede favorecer mucho ese entendimiento y es una gran esperanza. Pero yo además creo que hay otro jefe de Estado que podría apoyar mucho en esta situación, que sería Putin, porque fíjate que Putin en su día quiso la consagración bien hecha, como Dios manda, de Rusia al Inmaculado de Corazón de Jesús. Y a tal efecto fue a Roma a hablar con Bergoglio. Y el otro día, bueno, estaba leyendo la entrevista que tuvo y no se sabe si es para reír o para llorar, porque resulta que Putin llevó en su, decimos en España americana, aquí se dice saco, en su chaquetilla elegante, una carta del patriarca de Moscú para formalmente pedirle a Bergoglio que se hicieran esos trámites. Y fue tal el desagrado, la sorpresa, el malestar que tuvo al hablar con Bergoglio, que le dio un ataque de ira, no le dio la carta, media vuelta se marchó a la mitad de tiempo que tenía previsto estar con Bergoglio y nunca más trató el tema de la decepción que se llevó, porque según dice, hablaba de cosas demasiado mundanas, solo tocaba temas de política y no temas espirituales y le pareció bastante lamentable, ¿no? Entonces ahí se perdió una oportunidad más muy grande y probablemente si eso no hubiera así, quién sabe, igual no hubiéramos tenido el conflicto o si hubiese sucedido, se hubiese podido llegar a una paz razonable en un tiempo adecuado, ¿no? Pero por desgracia todo salió fatal y lo que me molesta es la gente más papista que el Papa que dice, no, es que Bergoglio ya hizo lo que mandó Nuestra Señora y no hay que discutirlo porque tú eres un pecador, no tienes derecho a discutir, el pobre hombre hizo lo que tenía que hacer y tú sabes que esa fórmula de consagración no tiene nada que ver con lo que se quería en la aparición realmente, ¿no? Bueno, probablemente lo sabes más al detalle, ¿no? Ese No, tema. no, si quieres tú comenta lo que pidió la Virgen específicamente para la gente que es a favor de vernos y que no lo sepa. Porque, entre otras cosas, tenía que ser la consagración a Rusia, es decir, no podía ser una fórmula general. Y ahí pareció una especie de fórmula de la paz mundial, de... No, 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 no. Tenía que ser Rusia al Inmaculado Corazón. Y la fórmula no se cumplió y se pretendió con eso, quitando de paso a Rusia, que hubiese paz en el mundo. Es decir, se desnaturalizó prácticamente el encargo que había transmitido Nuestra Señora, con lo cual, pues ahí sigue el conflicto, con el riesgo de que al final Europa entera entre en guerra, que la profecía de San Malaquías y también de eso habla el tercer secreto de Fátima, es una Roma devastada, el Vaticano destruido, el Santo Padre huyendo con los cardenales, que es detenido por un grupo de militares que los fusilan a todos. Y es terrible porque hay quien habla de, podían ser rusos que odien el cristianismo, podían ser musulmanes o podía ser una mezcla de ejército ruso-musulmán que entra en Roma. Y tiene su lógica, porque si a día de hoy al final Europa entera de una manera suicida por unos gobernantes como Macron, que parecen más locos que otra cosa, nos metiesen a los europeos en una guerra de ese tipo, Rusia no va a escatimar estrategias de aliados y los aliados naturales de Rusia son países musulmanes del norte de África que pueden lanzar ofensivas con bajo coste, simplemente con pateras, miles de pateras de gente armada, más los disturbios que provocarían musulmanes en Europa, ya estaría el ejército europeo con un montón de frentes que atender, con el caos total, y sería mucho más fácil la ofensiva para Rusia que con un frente definido, con ejércitos convencionales y con una guerra convencional. Entonces, pues ahí se puede ver que pues, las apariciones, si al final se va cumpliendo lo que dice la Virgen, no sé por qué tanto empeño en desacreditar, tantos obispos que han desacreditado a las pobres personas que han tenido contacto con Nuestra Señora, tanto empeño en hundirles la vida para que no se sepa la verdad y las cosas vayan a peor, ¿no? Bueno, pues porque también desde hace tiempo está tomada la iglesia, ¿no? Por la masonería, eso ya se sabe y hay mucha gente que lo ha denunciado y precisamente este es uno de los temas por los cuales ahora están desacreditando, quieren desacreditar al Papa León XIV, por lo que habías mencionado hace rato, que viene de Bergoglio y por lo tanto es ilegal. Ahorita quiero que vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que nos hables un poquito más precisamente porque esa es tu área de especialidad. ¿Por qué es legal, legítimo y además legal
este cónclave y lo que surgió de este cónclave, que es el pontificado del Papa León XIV. De esto y otras cosas vamos a hablar después de la pausa. También otro tema que quiero que comentes es sobre las reliquias que porta en su cruz pectoral que usó como cardenal el ahora Papa. Sobre esto y más vamos a seguir comentando, así que no se vayan y en un momento regresamos. Estamos de vuelta, amigos. Estamos platicando con el doctor Luis Zapater Espi, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, ex juez en España y actualmente catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California en La Paz, México. Estábamos antes del corte, Luis, comentando lo que quería poner ahorita sobre la mesa. Hay gente que está cuestionando si este cónclave fue legal, si cumplió con los requisitos para que esto sea legal. Hay un principio, me parece, en la justicia de yo creo que de todo el mundo, incluyendo a la iglesia, y eso seguramente lo sabes tú mejor que yo porque yo no conozco los términos, pero donde hay un acto que se reconoce por la mayoría se convierte en un acto legal, digamos, ilegítimo. No ilegítimo, sino además Sí, sí. legítimo. No sé cómo se llame, pero me gustaría que tú lo explicaras porque exactamente eso fue lo que pasó con el papado de Bergoglio, que aunque venía de un origen ilegal y que se violaron las reglas y los principios que estaban establecidos en la Constitución, pero al haber sido aceptado el resultado por todo el mundo, obispos y la iglesia, se convierte en un acto vinculante. No voy a tocar aquí el tema si era el vicario de Cristo o no. Yo hice un video aparte donde creo que expliqué documentalmente por qué razón no era él el vicario de Cristo, porque estaba Benedicto XVI vivo. Él fue pues el administrador y gobernó la parte del gobierno temporal que le corresponde también al Papa, no solamente la parte espiritual, y ejerció esa parte como obispo de Roma y dentro de las atribuciones que tenía era el de nombrar cardenales o designarlos y todos los nombramientos que hizo, ¿no? De la curia y mover obispos y lo que sea. Toda esa parte burocrática, pues era lo que le correspondía hacer en la parte del gobierno temporal de la iglesia que él ejerció plenamente, mientras que Benedicto, pues siguió siendo el vicario de Cristo y conservó el monus petrino, ¿no? Pero quiero que tú nos expliques cómo funciona en este principio jurídico de que cuando algo se acepta por la mayoría o por todo el mundo, pues se convierte en un acto, digamos, ya vinculante y legal, ¿no? Por favor, si hicieras favor de En explicarlo. en el mundo del derecho existe el principio de no poder ir contra los propios actos. Entonces, si ha habido una asamblea que ha aceptado por una mayoría un resultado, no puede haber posteriormente un acto de protesta, de tratar de tildar de nulo, de ineficaz ese resultado, porque si las personas que han participado en esa asamblea aceptaron las normas, aceptaron el procedimiento y bueno, salvo que se dieran los vicios esenciales de la voluntad, que son error, dolo, violencia, intimidación, que alguien hubiera dado su voto por eh, errando en el candidato, que es muy difícil de probar eso, dolo con maquinaciones insidiosas, violencia, que es el ejercicio de la fuerza o intimidación, el riesgo de sufrir un mal inminente y grave en la persona y bienes de la persona que participa en la elección o cónyuges, ascendientes y descendientes. Pero realmente, si no hay ninguna denuncia de todo esto, en principio, un cónclave es válido siempre que se reúnan los requisitos que marca el derecho canónico, que es el quórum de cardenales, mayoría de 2/3 para la elección, solemnidad en la celebración, cumplimiento de las normas de votación y auditoría. Como pongamos el último cónclave, si no me equivoco, eran 133 cardenales electores, pues son necesarios 89 para elegir al Papa, con lo cual, pues el resultado sería válido. Por desgracia, como en la elección de Bergoglio, pues por medio estuvo la famosa mafia de San Galo, que alguna vez has hablado de ella, ya esto ha generado la sombra de la sospecha sobre esta actual elección, pero yo creo que no tendría que haber una idea preconcebida de entender que no es válido, porque pues realmente a mi juicio no ha existido ningún elemento que distorsione esa elección. Se ha hecho con arreglo a los cánones, a la costumbre de la Iglesia y bueno, el resultado está a la vista, es decir, nada más pues ser proclamado papa, apareció vestido igual que Benedicto XVI
y todo lo que dijo fue bastante coherente y además pues fue muy motivante, ¿no? Las primeras palabras que dijo el Santo Padre, de manera que yo pienso que ha sido correcto y tenemos que confiar, ¿no? en la elección al inicio, ¿no? Y hacerlo mejor, porque pues también habrá gente que critique mucho las cosas que no vea bien, pero no se esfuerza en su vida interior de ser mejor cristiano, ¿no? Yo quiero simplemente aquí hacer un énfasis de la gente que hace favor de vernos y que verá este video. No estamos hablando con a una persona que me encontré en la calle y le pregunté su opinión. Estamos hablando con un doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, que es una universidad muy prestigiosa a nivel internacional, que ha sido juez en España y que además es catedrático en la universidad. Es decir, estamos hablando con una persona que domina perfectamente el derecho, entonces no está hablando de su opinión, sino de su expertise y nos está compartiendo desde su conocimiento las cosas objetivamente correctas como se dieron, porque hay mucha gente ahorita que da su opinión y quieren que su opinión tenga el mismo peso que lo que tendría pues hechos como tú los estás sustentando. Bueno, eso simplemente para la gente que por aquí de repente pasa y deje algún comentario y que va a descalificar lo que estás diciendo porque desde ahorita yo sé que lo van a hacer y van a decir, no, no es cierto, yo me niego a aceptar que esto fue un acto jurídicamente vinculante o legal o lo que sea. Bueno, para los que no quieran entender los razonamientos que les está dando un doctor en derecho, bueno, pues ya, yo creo que no hay para dónde hacerse. Así que vamos a darle vuelta a esa página. Quiero comentarte que la Orden de San Agustín le regaló hace 2 años, en 2023, en ese momento su superior general, que se convirtió en el cardenal Prevost, precisamente para el momento que iba a recibir el birrete cardenalicio, le dieron una cruz pectoral que él ha usado. Y en esa cruz pectoral lleva varias reliquias, no voy a mencionar todas, pero lleva varias fueron muy cuidadosamente seleccionadas. Una de ellas, como no podía ser de otra manera, pues es la de San Agustín, otra es la de Santa Mónica, que es la mamá de San Agustín, y entre otras incluye la reliquia de un obispo español, mártir de la guerra civil, que se llamaba Anselmo Polanco. Yo, la verdad, no lo conozco, no conozco su obra, pero tú como español y experto además en la guerra civil, debes de saber quién fue, qué hizo. Y esto yo creo que además tiene un impacto muy grande porque durante 3 años, 2 años, llevó esa cruz pegada al corazón. Y yo me imagino, además por ahí hay imágenes de que antes de que fuera cardenal, el ahora Papa León XIV visitó pues ahí el Valle de los Caídos y yo creo que lo tiene muy en su corazón. Yo creo, esa es una especulación mía, que uno de los primeros viajes, no creo que el primero, pero uno de los primeros viajes, y probablemente eso yo me atrevo hasta a adelantarlo, que será este mismo 2025, va a ser un viaje a España, porque fue uno de los pendientes Ah, que dejó Francisco y además la verdad es que nadie se perdió nada de que no hubiera ido Francisco a España, sinceramente, porque hubiera ido a abrazar a Pedro Sánchez y él hubiera llegado con el mazo a tirar la cruz del Valle de los Caídos. Así que qué bueno que no fue. No se perdieron de nada. Nosotros aquí lo tuvimos y la verdad vino yo creo que nada más a revolver más la maldad y nos ha ido muy mal después de su visita. Pero bueno, la verdad es que yo creo que el Papa León XIV tiene presente España por muchas razones y además por su propio origen familiar. Y yo creo que uno de los primeros viajes que hará será precisamente a España y no me extrañaría absolutamente que fuera al Valle de los Caídos. Así que coméntanos quién es este obispo, quién fue este obispo, tú qué opinas de esto que acabo de Dios, comentar. Dios te oiga, sería magnífico. Aparte, la situación es muy crítica con el tema del valle, ¿no? Ya parece que quieren darle el primer mazazo y algún día dinamitar la cruz, ¿no? Sería una barbaridad. Bueno, en el Cerro de los Ángeles ya lo profanaron en la guerra civil todo lo que quisieron y quieren repetir la historia, pero más a lo grande, según su entender, ¿no? Bueno, me ha llamado la atención las reliquias porque Santa Mónica fue la mamá de San Agustín, como sabes, que gracias a las oraciones continuas, al final San Agustín se convirtió de ser una persona, como dicen aquí, parrandera, juerguista, bastante irresponsable y con el esfuerzo de su trabajo, pues tenía luego grandes parrandas, múltiples placeres y distracciones materiales y al final vio que había un gran vacío interior
Y la respuesta no se la dieron los gnósticos ni los maniqueos que conoció, se la dio pues el obispo que lo pudo convertir y fue pues el gran santo del Bajo Imperio Romano, del final del final del Imperio Romano, ¿no? En cuanto a de San Agustín ya he hablado hace un momentito, en cuanto a este obispo, era el obispo de Teruel durante la Guerra Civil. Fue nombrado obispo el 24 de agosto del 35, un año antes de que se declarara la guerra. Bueno, realmente la Guerra Civil Española ya empezó en el 34 con la sublevación comunista de Asturias y luego la rebelión catalanista en Barcelona, pero una guerra con ejércitos consolidados, como sabes, fue a partir del 17 de julio del 36 y él se encontró en el peor lugar y en el peor momento, es decir, Teruel era una de las ciudades del bando nacional desde el inicio de la guerra, fue la única capital de provincia que el bando rojo tomó en una ofensiva al principio brillante, pero ¿qué pasó? Luego el contraataque de Franco fue tremendo, fue brutal y acabaron perdiendo la ciudad con muchas bajas. Pero en ese ínterin de cuando el Frente Popular conquistó Teruel, pues hizo prisioneros a varias decenas de sacerdotes y al mismo obispo, y ellos que estaban furiosos luego de perder esa ciudad, pues tomaron la represalia contra los religiosos, murieron esas decenas de religiosos, entre ellos este obispo que fue obispo y mártir, bueno, pues de los últimos que hubo, porque la derrota de Teruel ya estaba avanzado el año 38, luego ya sería la batalla del Ebro, que fue la última carta que jugó el Ejército Rojo ya plenamente dirigido por los comunistas, sobre todo el general Enrique Lister, y después de la batalla del Ebro, a fines del 38 ya no les quedaba nada. Entonces, pues fue uno de los mártires que hubo en esa cruzada de 1936 a 1939. Entonces, creo que son muy buenos antecedentes, la mejor mente filosófica de la Iglesia al final de la Edad Antigua, del Imperio Romano y al inicio de la Edad Media, que fue San Agustín, Santa Mónica, que es ejemplo de madre cristiana ejemplar, y luego este obispo polanco que dio testimonio de su fe con su vida, ¿no? Yo creo que es una carta de presentación muy grande todas estas reliquias que tiene el Santo Padre, todas condensadas en una sola cruz. Así es, sin duda. Fíjate que, bueno, hay mucho que comentar sobre él y las perspectivas que pudiera él enfrentarse. Y yo creo que así como fue algo revolucionario, la encíclica Rerum Novarum que dio apertura, digamos, ¿no? O condensó lo que conocemos ahora como la doctrina social de la Iglesia, después vino la de Cuadragésimo Ano, que fue 40 años después precisamente que completó, y luego vino Centésimos Annus que escribió Juan Pablo II, como que esto dio forma a lo que nosotros conocemos como la doctrina social de la iglesia, es decir, lo que la iglesia dio como preceptos o como reglas de lo que debe de ser el justo trabajo, es decir, el trabajo como un derecho, pero además que debe ser bien remunerado, que no puede haber explotación, esclavismo, todo este tipo de cosas. Bueno, así como Rerum Novarum es la gran encíclica del trabajo que hubo y ha estado vigente durante estos 130 años más o menos desde que se escribió. No sé tú qué opines, pero me parece que una de las encíclicas que va a tener que escribir el Papa León XIV y que también va a ser una referencia para el futuro, va a ser una encíclica sobre la inteligencia artificial, porque yo creo que es uno de los riesgos más grandes a los que nos estamos enfrentando. O sea, así como la revolución industrial hace 150 años era una gran oportunidad de desarrollo y de poder facilitar y hacer mejor el nivel de vida de la población del mundo porque iba a eficientar los procesos productivos, implicaba también, así como llevaba esa gran ventaja, también implicaba un gran riesgo que era la explotación. Bueno, ahora, 150 años después, estamos ante el umbral de una revolución, de otra revolución grandísima, que es la cuarta revolución tecnológica, digo, industrial como se le conoce, que es la tecnológica de la inteligencia artificial. Y esto puede hacer mucho más eficientes muchos procesos y facilitarnos la vida en muchos sentidos, pero creo yo que estamos ante la entrada a un universo desconocido porque si yo me visualizo dentro de unos 4 o 5 años, es decir, a finales de esta década, yo te apuesto, si Dios nos permite vivir en ese momento,
Ya para entonces no vamos a poder ser capaces de distinguir un video que sea falso de un video real, un audio falso de un video real, un documento falso de un documento real. Esto es algo peligrosísimo como no lo hemos visto nunca en la historia, porque vamos a entrar al reino de la absoluta confusión, donde yo voy a ver a Luis Zapater defendiendo la causa pro LGBT y defendiendo a los rojos y hablando bien del bando republicano de la guerra civil, cuando eso jamás sería real. Pero la gente lo va a ver porque va a ver un video tuyo o que va a creer que es tuyo y después tú vas a salir a decir que no es real y la gente va a pensar que ese tú real eres el falso y que el falso es el real. O sea, vamos a entrar en una situación terrible y yo creo que es uno de los grandes retos que le va a tocar enfrentar a este Papa. No sé tú qué opinas al respecto. Es un reto muy peligroso porque desde un punto de vista judicial, yo que he ejercido de abogado y de juez, ¿cuántas pruebas falsas se pueden predeterminar? Es decir, pues narraciones, audiciones, vídeos completamente manipulados. Y a medida que avance la tecnología, será cada vez más difícil determinar qué vídeo es real y qué vídeo es falso. Con lo cual puede ser un caos probatorio a nivel de juzgados terrible, una herramienta que destruya muchas familias, pues recurriendo a, te chantajeo porque te he fabricado un amante virtual para que lo vea tu esposa y si no me das el dinero, ahí va el amante virtual y una familia deshecha, ¿no? Hay cantidad de maldades que se pueden hacer, pero incluso existe un riesgo todavía peor. Cada vez las grandes potencias confían más en la inteligencia artificial para administrar los armamentos más sofisticados. Entonces, ¿qué pasa si a veces los informáticos, incluso los que son ateos, dicen, es que es como si se hubiese colado un diablillo aquí que me trastocó todo el sistema el día que se cuele un diablillo informático por la aplicación de la inteligencia artificial que controla misiles intercontinentales de alta velocidad? ¿Qué hacemos? Es que la Entonces, revolución, la parte más peligrosa de la inteligencia artificial es lo que se le conoce como la autogestión. Estamos al límite de empezarla. Todavía no es ahorita, en este momento, 2025, mayo, 13 de mayo de 2025, todavía no es algo como tal una realidad. Ya la están trabajando y estamos al borde de ello. Cuando esto se concrete, ¿a qué me refiero con la autogestión? Es que la inteligencia artificial se autoprograma sin ya requerir la intervención de un ser humano. Ahorita todavía tú programas a la inteligencia, le das información, en fin, y pues te obedece hasta cierto aspecto. Pero la autogestión es que ya sea absolutamente autónoma, tome sus propias decisiones y te puede borrar del mapa, como bien lo dices. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a controlar todos los sistemas eléctricos de seguridad y armamentísticos de los vehículos que se van a gobernar por inteligencia. O sea, vamos a entregarle un poder que no tiene y que esa parte es donde yo creo que el Papa va a tener que intervenir porque la misma inteligencia artificial va a tratar de decir que el ser humano ya quedó superado como obra de la creación y que ahora tenemos una nueva deidad a la cual rendirle culto que será la inteligencia artificial, ¿no? Creo yo, y por ahí es donde yo creo que él va a tener una decisión fundamental para poder, pues, revertir todo esto que se pudiera desbocar, de hecho, ¿no? sí, eso podemos ligarlo con los globalistas más extremistas que hablan de transhumanismo, metahumanismo y que lo ligan con esta idea de la tierra Gaia, la pobre tierra que maltrata al ser humano con el cambio climático, que fue una trampa en la que cayó Francisco, con el tema de Gaia, la tierra, ¿no? Es decir, el ser humano, la idea que decía Nietzsche, es una enfermedad que circula por la tierra, pues se puede neutralizar esta enfermedad y realmente, pues como hay una entidad superior a nosotros que es esa Gaia y somos un peligro porque generamos ese cambio climático, pues vamos a hacer que sea un ser humano totalmente diferente, que no suponga una amenaza en contra de todo lo que es el entorno, que no causemos cambio climático. Entonces, pues realmente el mundo que se abre de la tecnología utilizado para mal puede ser terrorífico
Y me gusta mucho que este papa haya elegido el nombre de León, porque como muy bien dices, León XIII, esa encíclica Rerum Novarum, pues creó cátedra con esa condena del socialismo marxista, con esa defensa de las buenas prácticas en el mundo de la empresa y en el mundo del trabajo, porque él también atacó, criticó duramente a todos esos empresarios explotadores que al pobre trabajador lo tenían de sol a sol, 12 horas diarias trabajando con sueldos miserables y despedían a las mujeres con cualquier enfermedad o con los embarazos. Entonces, es E incluso había trabajo infantil, ¿no? Que eso también era trabajo terrible. infantil de la época. Entonces, yo creo que son tres desafíos de entrada, ¿no? Con lo que comentas de inteligencia artificial, otro desafío que tiene es la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, que ya hemos hablado, porque de eso depende que haya muy fácilmente que haya una guerra en toda Europa o no. Y también otro desafío que yo veo es revertir la reforma litúrgica que ha dado lugar a la gran abominación de fieles que no, gente que no está consagrada a Dios, que no son sacerdotes, repartiendo la sagrada forma, la comunión en la mano. Todo esto ha creado un gran perjuicio a la Iglesia y al mundo entero también. Y creo Mira, que ahí sí yo creo que está él, creo, espero, no sé qué tan consciente, porque lo que sí se ha dado a conocer y está confirmado es que él celebra la misa tridentina en el rito antiguo y que incluso tenía una dispensa especial que le dio Francisco para, era el único cardenal que celebraba la misa tridentina dentro del Vaticano por permiso de Francisco en estos 2 años que estuvo como cardenal. Y hay imágenes, o sea, esto no estamos platicando chismes de... No, además de que está comprobado medios serios, ¿no? De la tradición que lo han hecho público, pero además hay fotos y videos de él celebrando la misa tridentina. Entonces, y además creo que lo dejó muy claro porque pues todas las oraciones que ha hecho, es decir, todas han sido en latín. Todas las bendiciones que ha hecho han sido en latín cuando salió por primera vez. La misa que celebró ante los cardenales en la Capilla Sixtina, aunque fue una misa en el rito Novus Ordo, pero fue una misa toda en latín. O sea, fue como un híbrido. Yo sé que eso pues no le gusta a unos ni a otros, ¿no? Para a los modernistas no les gusta pues porque les suena muy rancio y a los muy tradicionalistas pues les suena demasiado diluido, moderno, pero bueno, a mí me parece un avance, me parece muy significativo. Bueno, esto es algo importante por lo que dices. Yo creo que sí estamos, creo que con una buena perspectiva con este nuevo papa, ¿no? sí, porque realmente una cosa que analizando la historia yo he concluido es que una protección espiritual, un escudo que tiene la humanidad de su autodestrucción es el sacrificio renovado de la Sagrada Eucaristía realizada debidamente como debe de ser. Ha sido esa coincidencia más de que a medida que fueron cambiando las cosas para mal, todo el mundo ha ido para peor. Ahora ya hasta tenemos una guerra posible entre la India y Pakistán que acabe siendo, Dios no lo quiera, guerra nuclear. Si vemos el mundo cada vez ha ido más al desastre en paralelo a todas estas reformas litúrgicas y la teoría que yo, la hipótesis, mejor dicho, que yo defiendo es que por desgracia la humanidad durante mucho tiempo estuvo pendiente del comercio con los demonios, ¿no? Ahora hasta gente dentro de la NASA dice, no, no, los extraterrestres no existen, son seres de varias, que pueden aparecer en varias dimensiones, y ahí están los relatos de la primera civilización, que fueron los sumerios, que adoraban a estos seres a cambio de ayudas, tecnología y demás. Entonces, ¿qué ha hecho la humanidad Y que durante exigían a cambio sacrificios humanos sacrificios siempre, humanos, ¿no? efectivamente? Te doy tecnología, pero dame seres vivos Y de y que preferencia niños, ¿no? y niños, efectivamente. ¿Quién cortó esto? El cristianismo lo cortó gracias al sacrificio de Cristo. Dios envía a su propio Hijo y se corta esto, que aparte es muy curiosa la narración que da de la pasión, muerte y resurrección Santa Catalina Emmerich en sus visiones, que no son dogma de fe en absoluto, pero sí que son indicativas de bastantes cosas que han pasado. Ella dice, vi a los demonios muy felices cuando vieron que Cristo había sido crucificado y llegaron a pensar que la cruz sería su propio símbolo, su propio emblema. Pero en el momento en que llegó la resurrección, el pánico se apoderó de ellos y desde entonces han huido de la cruz y no quieren oír hablar de la Sagrada Eucaristía porque para ellos es la gran derrota que han tenido a partir de ese momento, ¿no? Así Entonces, es, exacto. Oye, quiero poner otro tema
aquí que también va a tener que enfrentar el Papa y me parece importante, es que quiero sacarte el mayor jugo posible porque yo sé que a la gente le gusta mucho cuando tú participas porque tienes muchos temas de donde desarrollar. Él como científico y matemático, un ser racional como agustiniano, como ya lo comentamos, formado por la principal universidad tomista de Roma, etcétera, etcétera, él sabe, debe de saberlo, que fue una patraña de Bergoglio todo este asunto del cambio climático y de todo este asunto que se ha desarrollado en torno a, pues, al paganismo de la Pachamama, etcétera. Mm, Yo creo, porque además es algo que va a tener que enfrentar de manera material Europa y él, pues, por vivir en Europa, obviamente, este asunto del desmontar todas las plantas de generación eléctrica nucleares e mudarse, porque esa fue la idea de Bergoglio, hacia la generación de energía verde, que es absolutamente ineficaz, que además implica un bajarle el switch a muchas industrias, como lo estamos viendo en Alemania, ¿no? ¿Cuántas industrias ahorita no están, o sea, han tenido que cerrar o han despedido a miles de trabajadores calificados porque la generación eléctrica no es capaz de suministrar la demanda que hay? Porque esta loca de Angela Merkel decidió cerrar todas las plantas nucleares que había en Alemania, que es una estupidez. El Papa va a tener que enfrentar esto y va a tener que regresar al sentido común, espero, y ahí sí va a tener que enfrentarse al legado de Francisco, porque ahorita ese es otro tema que nada más lo voy a tocar rápido, pero mucha gente dice, no, pero es que como este papa está mencionando cada rato a Francisco y lo pone, bueno, pues claro, es obvio, lo tiene que hacer, está en medio de un nido de serpientes y tiene que ser muy sigiloso porque no puede cortar de tajo porque lo matan. Pues ya está el ejemplo de Juan Pablo I. Así que a mí me parece absolutamente normal que esté mencionando a Francisco en cada aparición. No me asusta, no me preocupa, es normal, es natural, tiene que ser muy astuto y tiene que ser así. Bueno, pero este tema quiero que tú lo comentes sobre cómo crees que él vaya a enfrentar esta crisis energética creada precisamente por la idea de llegar al cero huella de carbón y todo lo que ha significado para Europa en cuanto a la desindustrialización que ha implicado el cambiar su generación eléctrica hacia energías verdes, ¿no? Lo han acusado mucho el sector más tradicional de ser muy a favor de la suposición del cambio climático. Yo creo que es una persona con formación científica que él antes o después va a saber la verdad si es que no la sabe. El tema energético es muy delicado porque el otro día el apagón de España y Portugal, ¿qué pasa con España? Han estado impidiendo que haya centrales nucleares, han fomentado esas energías llamadas verdes, pero ¿qué pasa? Que hay un límite de producción de energía verde. Creo que España más de un 15% de la energía total no puede sacar de ese origen y cuando hay una sobrecarga del sistema, pues todo colapsa, ¿no? Alemania, creo recordar, corrígeme si me equivoco, que a raíz de que Rusia cortó el grifo del gas, tuvieron que replantearse otra vez, volver al carbón y volver a energías que la misma Merkel decía que no. Entonces, es un tema que si lo toca él tendrá que hacerlo de una manera muy civilina, muy inteligente, porque a día de hoy es un dogma de fe que las universidades apostan por él totalmente, los gobiernos, hay una manipulación tremenda y las personas que sí que creemos en el cambio climático, pero no creemos en la narrativa oficial, yo lo digo a mis alumnos, cambio climático hubo al final del Imperio Romano, cambio climático hubo al final de la Edad Media, cambio climático hubo en el siglo XVIII que precipitó la Revolución Francesa porque hubo una mini glaciación. Y en esos cambios climáticos el ser humano no intervino. Nos han Claro. contado una narrativa falsa. ¿Eh? Mira, cambio Entonces, climático ahí todos los días, cada hora y a cada minuto, porque el clima cambia todo el tiempo, no hay un clima estático, o sea, todo el tiempo desde que el mundo es mundo, el clima ha cambiado. O sea, el tema es ese, efectivamente, el ser humano no tiene la capacidad para mover o cambiar a nivel planetario. Lo puedes cambiar en un microsistema, en un microclima controlado. Claro que tú puedes tener una injerencia para subir o bajar la temperatura, incluso hasta en una ciudad, pero no a nivel mundial. O sea, eso no, el ser humano no tiene la capacidad para mover el clima a nivel mundial. y si hubiera quien tuviera esa capacidad, precisamente serían probablemente los malos que nos dicen que creamos en lo malos que somos nosotros. Es decir, el tema de las armas
climáticas, porque sí que algunos estados han estado buscando la manera de perjudicar el clima de potenciales enemigos, ¿no? En este sentido, Carrero Blanco, que fue asesinado por ETA con la mano negra de Henry Kissinger, decía que Estados Unidos ya estaba investigando un arma para perjudicar a los países árabes que se enfrentaban contra Israel. Entonces, si existiera esa posibilidad de cambiar algo el clima, sería precisamente por parte de los malos que dicen que no consumamos, que no contaminemos, que las vacas tienen que matarse porque los gases en las vacas contaminan todo, porque ya hemos llegado a un punto de locura colectiva, la Unión Europea exigiendo que desaparezcan las vacas porque los pobres gases que ellas expelen son un peligro para el cambio climático. Sí, no, es una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Eso es algo de las cosas y los retos que va a tener que enfrentar, creo yo, este nuevo papa. Creo que hay muy altas expectativas sobre él. Yo creo que incluso, no sé si tuviste una declaración que el mismo George Gashvin, que fue el secretario particular de Benedicto XVI y después hizo como que era el secretario particular de Francisco. Pues ¿por qué? Pues porque tenían que guardar las apariencias y después fue el prefecto de la Casa Pontificia. Bueno, pues este hombre, que fue muy cercano evidentemente a Benedicto, acaba de decir que con la muerte de Francisco y la llegada de este nuevo papa, se terminó una etapa dictatorial, ¿no? Dentro de la iglesia y que se abría una ventana de oportunidad y que había una sensación como de alivio. O sea, esto que lo diga una persona de este nivel, pues es bastante significativo, ¿no? Y yo creo que sí él retoma, creo yo, el sentir de la gran mayoría, no estamos hablando de los extremos, la extrema izquierda que espera de este papa que es un Francisco II, que Dios nos libre, ni la extrema derecha conservadora ultra radical fanática a la cual no pertenecemos ni tú ni yo, que dice que este no es un papa, que no es legítimo y por lo tanto no hay que obedecerlo y que ya este es el precursor del anticristo, sino es que es el anticristo mismo. O sea, obviamente quitando esos dos extremos de locura, sí hay creo que una legítima sensación de alivio y de esperanza con este papa, ¿no? Así es, precisamente eso que has comentado me ha llamado la atención porque hay opinólogos que están por todas partes estos días, hasta gente que detesta la iglesia, continuamente gente tirando el tarot o cartas astrales sobre este papa para atacarlo, criticarlo y demás. Y me llamó mucho la atención un señor que apareció en un vídeo diciendo que es protestante y que según la Biblia él interpreta que este papa es el anticristo. Entonces, pues estamos en un plan de que cantidad de gente está lanzando barbaridades continuamente y es una buena señal que el mundo tenga tantos prejuicios en contra, porque ya sabemos el mundo, pues es, quién es el Ese príncipe. mundo que aplaudió y alabó tanto a Francisco, ¿no? Que era su papa y que era su. Pues sí, realmente sí lo representaba perfectamente el espíritu del mundo. Así es, ¿no? Porque esa idea que parece muy bonita en el fondo es perversa, ¿no? Adaptemos la iglesia al mundo, pero ¿cuándo se ha dicho que seamos de este mundo si estamos de paso? Claro, Además de que ¿quién es el que ha favorecido a los que más ambición, más poder han tenido? Pues el príncipe de este mundo, ahí está la tentación del desierto, pues yo te lo daré todo, todos estos reinos que contemplas desde esta montaña son tuyos si me adoras, ¿no? así Y, es. y ese es el origen de grandes errores que ha habido en la Iglesia, como la teología de la liberación, es decir, pretender que con resolver lo material, meramente material, las almas van a estar felices y la gente va a ir a Dios, cuando no es ese el fondo del asunto, ¿no? Es una trampa. Exacto. Así es, así es. Así que esperemos que estemos frente a pues un renacimiento de la fe y de la religiosidad y que, fíjate que estos movimientos tradicionalistas, no conservadores, sino tradicionalistas dentro de la iglesia que están llenando nuevamente algunos templos en Europa, no es Europa descreída, pues ahora hay una oleada de jóvenes que están participando pues en estas peregrinaciones a Chartres o esta que se hace en España y otros lugares, ¿no? También y esto es como un renacimiento de la espiritualidad. ¿Por qué? Pues porque fue como un antídoto ante Bergoglio, ante todas las mugrero que hizo él. Esperemos que ahora venga este impulso ahora inspirado por el nuevo Papa para que tome ese renacimiento espiritual que se está dando en Europa y en otras partes del mundo para que él sea
el que lo encabece y lo conduzca hacia donde tiene que ir, ¿no? Pues que así sea. Yo tuve el honor de estar en una peregrinación a Chartres, precisamente hará 10, 12 años, y fue el ambiente juvenil mejor que he visto en mi vida. Era la esperanza de Francia y de Europa, y me daba sana envidia nacionalista que en España no existiera algo así a ese nivel. Aunque desde entonces se han ido formando movimientos de ese tipo de peregrinación, como la que yo asistía también De hecho, hay una hace muchos ahora años que se está llevando Covadonga, en a Asturias. Covadonga, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate cómo es el tema, que los bergoglianos la pretendieron manipular, y de hecho a la que yo asistí, el obispo no quiso mojarse con el tema de la misa en latín, que no fue autorizada al final, si no mal recuerdo. Empezaron su homilía alabando a Francisco y a las grandes obras de Francisco. Bueno, entre que no nos dejaron misa en latín para culminarlo en Covadonga, y que encima de eso era todo un panegírico de Francisco, agarré la bandera que llevaba de la Cruz de Borgoña ahí en la iglesia, la pude doblar bien todo lo que pude, me di media vuelta y salí indignado, porque me pareció lamentable que se intentó desnaturalizar en el último momento todo aquello, que Claro, es algo, digamos, cuando el sistema ve algo que va muy enfrente, pues a veces trata de torearlo sí, y de adaptarlo a sus intereses, y te lo trata de desnaturalizar. así es. Ahora Bueno, mismo en ujú, España está muy en boga la profecía del caudillo del Tajo, que sería un sí. nuevo caudillo que restauraría el orden, la cristiandad, las buenas costumbres en España. Ya están surgiendo interpretaciones: el caudillo somos todos Mm. para que haya verdadera democracia. Vaya, Enseguida los socialistas te manipulan y te sí, malinterpretan sí, todo para diluir todo eso y que no sea claro. un... Pues Luis, esperemos estar ante una nueva era que nos toque vivir y yo, como siempre, te agradezco infinitamente el tiempo que nos regalas, todo tu conocimiento que la gente siempre tanto valora, de verdad te lo agradezco y pues esperemos verte pronto nuevamente aquí para tocar algún otro tema. Muchas gracias, un abrazo en Cristo Rey, y seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias Luis y muchas gracias a ustedes por el favor de su atención, esperemos verlos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima. Hasta luego.